Una helada noche de febrero en el norte de Francia. Antiguos enemigos, franceses y alemanes, se reúnen para conmemorar la más sangrienta batalla de la historia que empezó una noche como esta hace 75 años. Verdún. La tragedia de la Primera Guerra Mundial está grabada en la memoria colectiva de los europeos. Fue un momento decisivo para la historia de Europa en el que se cuestionó su patriotismo, su fe común en el progreso, en la civilización e incluso en la existencia de un Dios benigno. Bajo las banderas de pasadas batallas se celebran los ritos ancestrales del sacrificio cristiano. Hace tan solo una generación, aquí murieron 750.000 personas por un par de millas cuadradas de tierra, donde los herederos de la cultura de Voltaire fueron sacrificados a manos de los herederos de Goethe y Beethoven. Un recuerdo todavía terrible que sin embargo se desvanece lentamente, ya que solo quedan los más viejos para recordar lo absurdo de todo aquello. Los que hemos nacido después solo podemos imaginarlo. Nosotros, que somos jóvenes, dijo Shakespeare, nunca veremos mucho, ni viviremos mucho. Y ahora, en los 90, después de siglos de conflicto, los europeos se encaminan finalmente hacia la unión. Son los descendientes de los bárbaros, los francos, los godos, los ingleses y los sajones, los primeros pueblos de la historia que expandieron su civilización por todo el planeta. El campo de batalla de Verdún es uno de los recuerdos más conmovedores de cómo una civilización, supuestamente humanitaria y civilizada, puede rebajarse al uso de la violencia, al terror y a la brutalidad. Todo en nombre de la civilización. Esto nos lleva a la tarea más difícil. Vernos a nosotros mismos con los ojos de los demás, observando nuestra cultura como si se tratase de la de otro pueblo. De ahí que no podamos escapar a la lección de la historia, según la cual, a pesar de todas las grandes conquistas de Occidente, de todos sus valores humanos y sus principios de igualdad, su carácter está tocado por una profunda violencia. Y esta es la paradoja con que nos enfrentamos cada vez que miramos hacia el futuro de la civilización, en un momento en que se supone que los valores de Occidente han triunfado en todo el mundo.
Nosotros, los griegos, vivimos cerca del mar como las ranas cerca de las charcas, dijo Sócrates. Esto es Samos. Aquí empezó la conquista que llevó a Occidente a explorar el espacio y a dominar la naturaleza. Aquí en Samos, observando las geometrías de la naturaleza, el hombre de Occidente especuló por primera vez sobre la composición del universo. Y cuestionó el papel del hombre dentro de este orden y la existencia de Dios. En Samos y sus alrededores nacieron los científicos que fundarían la visión moderna del universo. El más famoso fue Pitágoras, autor del teorema que todos hemos aprendido en el colegio, y aquí, en una cueva de la montaña, todavía pervive su tradición. Puede que parezca un cuento de hadas, pero esta tradición se remonta hasta poco después de la época de Pitágoras. Y contiene una verdad importante. Los griegos, que a pesar de ser tan brillantes, tuvieron que volverse hacia África y Asia para crear su propia civilización. En Occidente tendemos a considerar este periodo como el nacimiento de la ciencia y la razón, pero sería más preciso describirlo como el nacimiento de la ciencia y la razón occidentales, ya que en el antiguo mundo este periodo, hacia el 500 a.C., fue increíblemente creativo. Los tiempos de Confucio y Lao Tzu en China, de Buda y los grandes gramáticos y filósofos en la India, y de los zoroástricos, de los profetas judíos, y de los poetas y los filósofos aquí, en Grecia. Todos ellos intentando resolver a su manera la pregunta final, la naturaleza de la realidad, que todavía sigue siendo la pregunta final, sea cual sea vuestra ocupación, tanto si se trata de poesía, religión o física nuclear. Pero esta era la primera vez que Occidente, Europa, tomaba parte en estas grandes corrientes de civilización que venían de Asia. Y desde aquí, desde Samos, es fácil ver por qué, ya que Asia está tan cerca, aquí mismo. En realidad, la palabra griega Asia, en sus orígenes, significa simplemente esta costa que vemos enfrente. Así que este es el origen de la gran masa de tierra, el núcleo de la civilización, alargándose a través de la fértil media luna hacia Irak, Irán, la India y la China. Por lo tanto, no resulta sorprendente que Pitágoras y sus contemporáneos hubiesen absorbido las ideas de la cultura asiática, la astronomía y las matemáticas de Babilonia, o las ideas hindúes sobre el alma y la reencarnación. Naturalmente debieron adaptarlas a su cultura, pero los griegos todavía compartían las creencias básicas de estas otras civilizaciones. La idea de que el universo era un todo ordenado, hermoso y armónico, dicho en su lengua, un cosmos. El hombre es, por naturaleza, un animal político, dijeron los griegos. La nueva visión científica del mundo sirvió de catalizador para un nuevo concepto político, la democracia. Y la primera democracia fue la de Atenas. Los edificios de la Atenas clásica, como el Partenón, son monumentos a este nuevo orden.
Al igual que en la Inglaterra o la América del siglo XVIII, la democracia ateniense era limitada. Las mujeres y los esclavos no estaban incluidos, pero significó el paso decisivo al poner la política en manos de los ciudadanos. Esto es lo que los griegos llamaban politismos, civilización. Para los griegos, la cualidad esencial de la vida civilizada era el humanismo. La idea de que el hombre es la medida de todas las cosas, de que el éxito del potencial individual es el objetivo de la civilización. Esta idea impregna el legado artístico, filosófico y literario que desde la antigua Grecia ha perdurado hasta nuestro mundo moderno. En los festivales de teatro, 30.000 ciudadanos pudieron ver interpretados los grandes temas como el destino y la libertad. Los griegos pronto entendieron que la civilización es frágil, que es difícil mantener una sociedad abierta, que lo irracional siempre amenaza con irrumpir en la vida humana con una fuerza feroz, no importa cuán nobles sean los ideales de una sociedad. Los griegos, dijo Aristóteles, son inteligentes y libres y son capaces de gobernar a la humanidad. Y en el siglo IV a.C., Alejandro Magno, discípulo de Aristóteles, invadió el Oriente Próximo. El valle del Nilo se llenó de colonos griegos. En el Alto Nilo los monumentos se vieron cubiertos por los grafitis de los turistas griegos. Pensad, se encolerizaba un sacerdote egipcio, que nosotros enseñamos a estos novatos todo lo que saben. En Luxor, en el altar interior del antiguo templo egipcio, está sentado cual faraón del antiguo Egipto, el violento y adorado ídolo de la historia de Occidente, el propio Alejandro Magno. Después de invadir Persia y Babilonia, los griegos atravesaron el estrecho de Khyber y se adentraron en la India, fundando sus colonias al noroeste de la frontera. Sin embargo, el éxito de Alejandro fue todavía más lejos. En el siglo II a.C., devastadoras expediciones fueron mandadas al Ganges, saqueando el antiguo centro religioso de Benarés. El pequeño pueblo de Kusambi es una evidencia gráfica de la ferocidad de estos ataques. Aquí los arqueólogos han encontrado un monasterio budista que fue destruido por un incendio provocado por los mercenarios griegos que se envalentonaban al encontrarse lejos de su hogar. Aquellos fueron tiempos terribles, dijeron los hindúes. Los griegos viciosos, pero valientes, arruinaron nuestra tierra quemándola y sembrando el hambre, matando mujeres, niños e incluso vacas. Esta fue la primera vez que Occidente salió al mundo. Sin embargo, las conquistas de los griegos aportaron nuevas cargas de energía. Y se abrieron rutas comerciales a través de Asia Central en la ruta de la seda hacia China. En otros tiempos, dijo el historiador Polybius,
La historia del mundo estaba constituida por series de episodios sin ninguna relación entre ellos, pero a partir de ahora la historia se convierte en un todo orgánico. Las cuestiones de Europa y África se conectan con Asia y todos los acontecimientos guardan una relación y contribuyen a un solo fin. Siguiendo los vientos monzónicos, los comerciantes griegos y romanos se embarcan hacia el Océano Índico para comerciar con especias. Todos los años, la balanza de pagos romana gastaba millones para llenar de pimienta los graneros del río Tíber. Era el principio de un vasto intercambio de ideas y culturas. El primer destello de una economía mundial. Los romanos habían unificado el mundo mediterráneo, conquistando las culturas europeas de la Edad de Hierro, y a la vez los habitantes de las sofisticadas ciudades griegas, sirias y egipcias. Reuniendo en un solo imperio a grandes arquitectos, ingenieros y estrategas militares, ya que, como todos los imperios, el romano se basaba en el poder militar, la esclavitud y la crueldad. Durante el período de máximo esplendor, el imperio se extendía desde la muralla de Adriano en Escocia hasta el Golfo Pérsico, y podían considerarse ciudadanos romanos tanto los habitantes de Manchester como los de Atenas, Luxor o incluso durante un breve periodo de tiempo los de Uruk, al sur de Irak. Sin embargo, a diferencia de lo que pasaba en la China o la India, no había ningún lazo social o religioso que los uniera. Y en el siglo IV empezó a sentirse una gran crisis económico-social y especialmente espiritual. Este vacío fue llenado por un oscuro culto surgido, al igual que muchas de las nuevas religiones, del pósito espiritual del final de la antigüedad, el cristianismo. Especialmente en Egipto, se desarrolló una forma de cristianismo que ejercería una profunda y duradera influencia sobre la mentalidad occidental, el monocato. El cristianismo se convirtió en la religión oficial del Imperio Romano en el siglo IV, y con él un conjunto de creencias, mitos y tabús provenientes de la cultura de la Edad de Hierro de Palestina y más recientemente de las ciudades de la Edad de Bronce de Irak, fue aceptado por los gobernantes de Occidente como la revelación final de la historia. Y aunque el Imperio Romano cayó bajo la invasión de los bárbaros del norte en el 410 después de Cristo, este sentido de misión histórica nunca se perdió. El triunfo del cristianismo fue producto de la extraordinaria fertilidad de las ideas forjadas en Siria, Palestina e Irak. Testigo, una vez más, de cómo las más antiguas culturas del Este han sido una fuente de continua inspiración para Occidente. Después de la caída del Imperio Romano, varias tribus bárbaras de origen germánico construyeron su nuevo hogar sobre las ruinas de las antiguas provincias romanas.
En las abruptas costas de Inglaterra, los anglosajones, con una religión inspirada en las del Próximo Oriente, un monocato tomado de Egipto y una lengua escrita e importada de Italia, empezaron a construir con optimismo su nuevo orden. Las ruinas de aquel orden todavía nos rodean, moldeando silenciosamente el mundo moderno. Aquí, en el río Tyne, en el norte de Umbría, el investigador en busca de este pasado tiene que viajar a través de muchas historias, a través de las ruinas de los antiguos imperios construidos gracias al carbón, el acero y los barcos. Pero Jarrow es un punto tan decisivo como cualquiera en la historia de Occidente. Para llegar hasta él, ahora es necesario cruzar sobre los restos de un pasado perdido para siempre. Aquí, en el monasterio de San Pedro y San Pablo, se escribió la primera gran historia de Occidente en la que se contaba la visión que Occidente tenía de su propio destino. El autor fue un monje de este monasterio, el venerable Bede. Bede fue el primero en usar el sistema de datación Anno Domini, basado en el año del nacimiento de Cristo y que es el que ahora se utiliza en todo el mundo. Los libros aquí escritos nos orientan sobre su época. El héroe bíblico David, por ejemplo, sirvió de modelo a los gobernantes de los pueblos bárbaros de Occidente que lo representaban como el maestro de su pueblo, el salmista. Él nos recuerda que la larga tradición occidental en lo referente a legislación y moral no viene de la antigua Grecia o de Roma, ni siquiera de la época victoriana, sino de la Edad Media. Aquí vemos a David con su lanza, o a Dios librando justas batallas contra los infieles. Si unimos estos dos conceptos, tenemos la idea de gobernante occidental desde las cruzadas hasta la Guerra del Golfo. La historia de Bede fue el mayor y más logrado intento por explicar cómo, durante la Edad Media, los pueblos bárbaros de Occidente sufrieron una transformación gracias a la civilización, gracias a las culturas mediterránea, latina y cristiana. En este sentido, Bede fue un perfecto europeo. Comparados con, por ejemplo, la China de Tang, los anglosajones contemporáneos a Bede y los pueblos de Europa en general eran en efecto bárbaros. Eran pueblos empobrecidos, inmigrantes del tercer mundo subdesarrollado, como diríamos hoy utilizando el tono paternalista de los ricos. Sin embargo, aquí, en la costa norte de Umbría, encontramos en el siglo VIII los elementos clave que configurarán la cultura de este nuevo occidente que empieza a emerger. La religión y la ética judeocristianas, lo que quedaba del humanismo y de las leyes romanas, y una sociedad y un idioma de origen germánico. En manos de un historiador como Bede, esta mezcla podía utilizarse para explicar una importante historia, que los pueblos bárbaros de Occidente eran los herederos cristianos del Imperio Romano, los elegidos para llevarnos hasta la última fase de la historia humana, de la ciudad de los hombres a la ciudad de Dios. La creencia de que la historia tiene un fin se convertiría en uno de los temas centrales de la cultura, desde San Agustín a Marx y desde Jarrow hasta la plaza de Tiananmen.